Hola, buenas. En el vídeo de esta semana voy a hablar sobre la diferencia entre la religión y la espiritualidad. Lo que ocurre es que en muchos países hay una religión mayoritaria y por lo tanto no queda muy clara la diferencia entre religión y espiritualidad, porque parece que es lo mismo. Entonces, vamos a ver primero lo que es la espiritualidad. La espiritualidad es la unión con, digamos, la energía o la inteligencia o con Dios en que se encuentra en la realidad no lineal. Es decir, es el paso, es la identificación y el paso desde nuestra realidad lineal, donde hay tiempo y espacio, donde vive nuestro programa del ego, es el paso desde esta dimensión a la dimensión no lineal, a la dimensión y a la identificación con esta inteligencia de amor incondicional. ¿Vale? ¿Qué ocurre? Cuando una persona llega a este punto de contacto y de mantenimiento de este contacto, de esta presencia, en el presente, en el eterno presente, se produce una transformación en su vida. Entonces, los grandes maestros espirituales a lo largo de la historia llegaron a tener este contacto con esta realidad no lineal, llegaron a vivirlo y llegaron a expresarlo en su vida. ¿Qué ocurrió? Que generaron un campo energético alrededor suyo que empezó a atraer a cientos de seguidores, este campo energético. ¿Vale? Bien. Cuando estos seguidores empiezan a ser miles o incluso millones, a lo largo de la historia había que organizarles de alguna manera. Y ahí es donde empezó la institución y donde empezaron las instituciones, donde empezaron a crear una serie de normas para los seguidores de estos maestros espirituales. Y estas normas que se empiezan a crear, lo que ocurre es que empiezan a prevalecer durante el tiempo y empiezan a prevalecer incluso siglos después que la persona que inicialmente había tenido esa experiencia espiritual se haya ido. ¿Vale? Entonces, las religiones empiezan a ser instituciones que tienen, digamos, todavía esa referencia espiritual de la persona que las inició. Puede ser el caso de Buda en el budismo, puede ser el caso de Jesucristo en el cristianismo, Mahoma en el Islam, etc. ¿Vale? Y en el mundo judío, pues a lo mejor muchos rabinos y los diferentes maestros que han ido apareciendo. ¿Vale? Bien, ¿qué ocurre a lo largo de la historia, a lo largo del tiempo? Que esta institución tiene que permanecer, pone una serie de normas y empiezan a ocupar una serie de cargos personas que a lo mejor no tienen el mismo contacto espiritual o la misma experiencia espiritual que tenía la persona que lo inició. Entonces, la persona que se acerca a las religiones se encuentra con una persona intermedia, en el caso, por ejemplo, del cristianismo es el sacerdote, que le confiere de autoridad. Es decir, la religión o la persona que se acerca de la religión empieza a recibir el mensaje desde fuera. Mientras que la persona espiritual, la diferencia básica es que recibe el impulso desde dentro. ¿Vale? Entonces, la autoridad nunca está fuera de uno. La autoridad siempre está dentro de uno. Entonces, ¿qué ocurre cuando las religiones se convierten o se han convertido a lo largo de la historia en estructuras de autoridad donde te empiezan a generar una serie de normas para que, digamos, el resto de seguidores las cumplan? Pues que va perdiendo el contacto con la fuente inicial. Y ocurre en muchas ocasiones que dentro del cristianismo, por ejemplo, tienen que aparecer figuras a lo largo de la historia, por ejemplo, San Francisco de Asís, Santa Teresa de Jesús, donde hagan
que los fieles, los que sigan a la religión, se acuerden de cómo era la experiencia inicial espiritual de la persona que fundó la religión, ¿vale? Entonces, para que nos quedamos con la idea es, la religión tiene un cierto valor, pero tenemos que tener en cuenta que habla de una autoridad externa, mientras que la espiritualidad habla siempre de una autoridad interna. Es decir, no hay ningún intermediario entre tú y Dios. Cuando una religión se coloca de intermediario y si no sigues por esa vía eres pecador o hereje, ahí es cuando la religión ha perdido realmente la esencia de la espiritualidad, ¿vale? Si tienes alguna duda, alguna pregunta sobre esto, pues con mucho gusto déjalas en el canal de YouTube o déjalas en la página donde cuelgo los vídeos. Muchas gracias.